¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gusto saludarlos nuevamente y aquí listos para iniciar una nueva sesión de nuestra materia de farmacología, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la presentación de los medicamentos y su importancia en la aplicación dentro de la licenciatura en enfermería. Es necesario que nosotros sepamos que existen diferentes formulaciones de los medicamentos y conocer cuáles son sus características, puesto que al final de cuentas esto puede repercutir mucho en la velocidad de absorción, puede repercutir mucho a la hora de elegir una vía de administración. Entonces necesitamos conocer cada una de las características que van a definir a estas presentaciones farmacéuticas. El día de hoy entonces vamos a comenzar. ¿Cómo se va a definir una presentación farmacológica o qué es una presentación farmacológica? Bueno, para que nosotros sepamos qué es una presentación farmacológica, debemos de tomar en cuenta que existen tres elementos que componen a un medicamento. Ojo, no estoy hablando en cuanto a su estructura química, no estoy hablando en cuanto a una receta para preparar un medicamento. Estamos hablando a la manera en la que es vendido ese medicamento. Debe de contener tres apartados importantes. Número uno, un nombre. Número 2, una forma farmacéutica. Y número 3, un vehículo CBP, que más adelante hablaremos de cada una de estas características. Bueno, ¿cómo definimos a la presentación farmacológica? Se define como la forma en la que es envasado, en la que es exhibido, en la forma en la que se empaqueta, se prepara o se embotella un medicamento para que pueda ser ofrecido al público. Cada medicamento trae una forma, un color, unas etiquetas completamente distintas unas de otras. Y precisamente a eso es a lo que nosotros llamamos la presentación farmacológica. Aquí podemos observar distintas presentaciones farmacológicas. Todas son diferentes una de la otra, puesto que se administran por vías diferentes y además su efecto es completamente distinto uno de otro. ¿Qué quiere decir? Hay fármacos que por su naturaleza van a ejercer un efecto más rápido, mientras que otros por su composición se van a tardar poco más tiempo en llevar a cabo el proceso de absorción y distribución del fármaco hacia los tejidos. Por eso es importante que nosotros sepamos escoger la vía de administración. Bueno, hablamos de la primera propiedad, que es el nombre del fármaco. Existen tres nombres por los cuales se puede reconocer a un medicamento. Tenemos el nombre químico, y aquí sí estamos hablando ya de la estructura de la droga. Es importante saber que el nombre químico únicamente lo conocen y lo manejan los químicos, biólogos farmacéuticos, QBF, o también las personas que se dedican en la industria de la farmacia, de la farmacéutica, a elaborar nuevos medicamentos, ¿sí? Este nombre va a corresponder a la estructura del fármaco, a la estructura de la droga, y generalmente no se utiliza a la hora de recetar. En cambio, los otros dos son los que más utilizamos cuando nosotros manejamos fármacos dentro de un ambiente hospitalario o bien en un sector salud. Por ejemplo, el nombre genérico es un nombre que fue creado por un organismo internacional, ¿sí? Es decir, se juntaron todos los representantes de todas las farmacias del mundo, por así decirlo, y decidieron ponerle un nombre para que sea reconocido aquí en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner el mismo nombre para que sea igual para todos. Y entonces ese fármaco se llama igual en todas las partes del mundo. Por eso es que es fácil reconocer ese fármaco. Generalmente los nombres genéricos indican la sustancia activa, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro esto. Y por último, el nombre comercial, que este es el nombre con el que bautiza la empresa que fabrica el producto. ¿Sí? Vamos a suponer que yo fabrico un fármaco y yo le quiero poner Hectorin al fármaco. Nadie me puede decir que no, yo lo creé, yo lo fabriqué. Entonces yo le puedo poner ese nombre, le puedo poner Hectorin a mi medicamento. Entonces, este producto, aparte de que es un producto creado por una empresa, tiene algo que se le llama patente. ¿Qué es una patente? Una patente es un permiso que tiene la empresa para fabricar este medicamento y que nadie más puede producirlo. Es decir, si yo, que tengo la patente de Hectorin,
veo que el laboratorio de enfrente empieza a producir también Nectorin, yo lo puedo demandar porque la patente es mía. Y precisamente aquí es donde entramos un poquito en polémica con que si un medicamento de patente es mejor que uno genérico. Realmente es lo mismo. Realmente funcionan igual, con genéricos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, los medicamentos genéricos son medicamentos que ya no son rentables y que por consiguiente las patentes ya están vencidas. Y entonces como a la gente no le interesa, a la agente farmacéutico no le interesa renovar esa patente porque ese medicamento ya es de uso común, entonces libera la patente y ya no lo renueva y por eso es que son más económicos. En cambio los de patente, como siguen teniendo el permiso, son más caros puesto que solamente los fabrica un laboratorio. Los tres tipos de nombres así como les habíamos comentado. Tenemos aquí por ejemplo algunas presentaciones farmacológicas y estamos hablando en este caso de un medicamento muy utilizado que es el paracetamol, ¿sí? Vamos a definir sobre todo sus tres tipos de nombres para que ustedes vean cuál es la diferencia entre todos y cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a empezar con el nombre químico. Dijimos que el nombre químico va a corresponder a la estructura de la droga. En este caso, el nombre del paracetamol, su estructura es N-acetilparaminofenol, ¿sale? Y estoy muy seguro que si ustedes van a una farmacia, llegan y le preguntan al que vende, oye, disculpa, ¿tienes N-acetilparaminofenol? Les va a decir que no tiene, aunque esté llena la caja de paracetamol. Precisamente por eso, porque casi no se utiliza ese tipo de nombre. Ahora, vean ustedes, el nombre genérico es paracetamol. Todos conocemos el paracetamol. Y el nombre comercial es el nombre que le da cada laboratorio. Por ejemplo, en esta presentación de aquí, en la primera presentación, le pusieron Tylenol. Y abajito dice paracetamol. Este de abajo es el nombre comercial. El de acá arriba es el nombre de patente. Perdón, nombre de patente o comercial. Y el de acá abajo es el nombre genérico. Igual, Tylex es el nombre comercial o de patente y paracetamol es el nombre genérico. Y acá alcanzamos a ver al Tempra. El Tempra es el nombre comercial o de patente y abajo paracetamol es el nombre genérico. Otro ejemplo nos puede pasar con el naproxeno. Un ejemplo muy claro también de este tipo de nombres es con el naproxeno. Vean ustedes. El nombre químico de la droga es ácido S2,6-metoxi-2-naftilpropanoico. Ya lo sé, está muy largo, está muy feo y tampoco me lo aprendería yo. Pero por eso tenemos el nombre genérico. Gracias a Dios que existe el nombre genérico. ¿Cuál es el nombre genérico? Naproxeno. Y precisamente cada laboratorio fabrica su naproxeno, con su nombre propio. Ejemplo, aquí tenemos al Flanax, que sigue siendo naproxeno, Analgen, que sigue siendo naproxeno, y acá por acá de este lado tenemos al Febrax, que también contiene naproxeno y paracetamol, y que esa es una presentación muy especial de la que vamos a hablar más adelante, para que ustedes vayan identificando esos tipos de fármacos. Realmente existen unas preparaciones que son muy especiales y no solamente por la cuestión de la manera en la que vienen basados, sino porque precisamente vienen asociados dos o más medicamentos. A eso le llamamos nosotros formulaciones combinadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un fármaco que trae dos o más medicamentos y que esto permite potencializar el efecto. Es decir, que el efecto sea de mayor duración, sea más prolongado o que tenga una mayor fuerza al ejercer su efecto en el organismo. Esto disminuye el número de tabletas ingeridas, esto va a disminuir también la exposición a fármacos. Por ejemplo, si yo tuviera dos medicamentos, ¿sí? Vamos a suponer, en este caso vamos a poner un ejemplo muy sencillo, la amoxicilina, que es un antibiótico, y me dicen que la tengo que combinar con ácido clavulánico, tendría que tomarme una pastilla de amoxicilina y una pastilla de ácido clavulánico, serían dos pastillas. Pero mejor compro una presentación que ya viene combinada, en la que solamente me tomo una. Y precisamente aquí está el ejemplo, esta es una amoxicilina, es una presentación simple, y de este lado acá viene una amoxicilina con ácido clavulánico, y que precisamente es la presentación combinada. Eso le llamamos nosotros formulaciones combinadas.
forma farmacéutica, es importante que nosotros sepamos que las formas farmacéuticas van a variar dependiendo de cada empresa que se dedica a hacer los medicamentos y también de su uso, ¿sí? La forma farmacéutica es la manera en la que viene envasado y en la que se va a utilizar ese fármaco dentro del organismo. Por ejemplo, podemos encontrar cremas, ungüentos, pastillas, tabletas, supositorios, óvulos vaginales, frascos ámpulas, suspensiones, jarabes y cápsulas. Es decir, todas estas formas tienen una indicación y además de tener una indicación, tienen una vía de administración, una vía de uso. Es importante saber que algunas presentaciones pueden retrasar el periodo en el que empieza a hacer efecto el medicamento, mientras que otras, por su practicidad, son más rápidas de empezar con su efecto. Vamos a describir las presentaciones farmacéuticas más comunes y de uso mayoritariamente en pacientes ambulatorios y en pacientes hospitalizados. Vamos a iniciar con los polvos, ¿sí? Los polvos van a ser mezclas que vienen en una presentación que se obtiene a través de la pulverización de sustancias y que pueden permitir una ingestión o que pueden permitir una aplicación externa. Estos polvos generalmente pueden ser mezclados con agua para formar una nueva solución para que pueda ser administrado el fármaco. Algunos de los medicamentos, por ejemplo, que vienen a manera de polvo, está la ampicilina, está el baño coloide y está el sulfatiazol. El sulfatiazol viene siendo como un primo hermano de las sulfas y precisamente tiene un efecto bactericida. Ahora, otra de las características es que, por ejemplo, la ampicilina, cuando se mezcla con agua, ya no se va a llamar polvo, se va a llamar suspensión y precisamente eso es lo que permite la ingestión del medicamento. Y por último, el baño coloide se mezcla con agua para su aplicación externa. Otro ejemplo también son los medicamentos granulados. Los medicamentos granulados van a ser medicamentos que vienen en pequeños granos solubles en agua o en otros líquidos y que generalmente se administran en niños pequeños o en adultos que tienen la dificultad para deglutir medicamentos. Esta presentación permite que al momento de que el fármaco entre en contacto con el agua se disuelve y permite su absorción o su administración con mayor facilidad. Algunos de los ejemplos granulados puede ser el desenfriol, puede ser el Bisolgrip o en algunos casos las aspirinas. Otro ejemplo son las cápsulas. Las cápsulas hay que mencionar que traen una capa plástica protectora. Esto se le llama cubierta entérica. La cubierta entérica precisamente permite soportar un poquito más de tiempo los ácidos gástricos. ¿Para qué? Para asegurar que el medicamento va a llegar hasta el lugar donde va a permanecer o donde va a hacer su efecto. Y precisamente las cápsulas pueden contener líquido o pueden contener otras sustancias como polvo o pueden contener unas pequeñas bolitas medicamentosas, ¿verdad? Y que generalmente son diferentes a las tabletas convencionales, puesto que las tabletas tienen que desintegrarse toda y la cápsula al momento de que entre en contacto con el ácido clorhídrico se desintegra liberando su ingrediente y pues es más rápido el efecto que ofrece. Se van a dividir en dos tipos, en cápsulas duras y en cápsulas elásticas. Las cápsulas duras van a ser aquellas que en su interior contienen el medicamento en polvo. Y esto, algunos de los ejemplos, por ejemplo, puede ser la dicloxacilina, el omeprazol o el itraconazol. Y que precisamente son medicamentos que traen la capa, la cubierta que habíamos mencionado y en su interior contienen el polvo. Otro ejemplo también, por ejemplo, son las cápsulas elásticas. En este caso, las cápsulas elásticas están formadas en su interior por gelatina o por glicerina y que tienen la capacidad de albergar hasta 5 mililitros de líquido. Algunos de los ejemplos, el nifedipino, el ibuprofeno, el naproxeno. Las perlas son muy parecidas a las cápsulas elásticas, puesto que también contienen líquido y en la parte de adentro, bueno, tienen menor cantidad que las primeras. Son muy parecidas a una pequeña esfera y suelen contener hasta 1000 mililitros de medicamento. Esto también les beneficia, les favorece a que su absorción es muchísimo más rápida en el organismo y tardan menos tiempo en hacer efecto. Algunos ejemplos de estas perlas es el benzonatato, la progesterona y la vitamina C, que se representan aquí en estas imágenes. Otro ejemplo también son las tabletas o los comprimidos y que precisamente se obtienen a través de
la compresión de polvo, se compacta el polvo hasta formar una pieza sólida y esto va a facilitar su administración. Hay que saber que existen diferentes presentaciones de tabletas y de comprimidos. Por ejemplo, dentro de los comprimidos o también llamadas grajeas, tenemos al ribotripsin, a la glibenclamida, al captopril, mientras que en la forma de tabletas vamos a tener a la metformina y al metronidazol. ¿Qué es lo que hace diferente a una tableta a un comprimido? Bueno, que la tableta es un poquito alargada y en la parte del medio tiene una pequeña señalización que puede ser utilizada para partir la tableta a la mitad, mientras que los comprimidos son una sola pieza que no van a tener ninguna señalización en el cuerpo. Ahora bien, las pastillas, por ejemplo, son muy parecidas a la compresión de polvo. Se obtiene la pieza sólida, pero son de forma circular. Esas también suelen venir con una pequeña marca a la mitad para poder partir el medicamento a la mitad y que pueda ser administrado en dosis menores a las que viene en la presentación. Son la forma más común en la que se encuentran los medicamentos. Se utilizan por vía oral. Y precisamente tenemos un ejemplo al paracetamol, al ciprofloxacino o la aspirina, ¿sí? Los supositorios vienen más o menos preparados en una forma cónica, muy parecida a una bala, y que son medicamentos que se van a destinar a introducirse por el recto de la persona. Estos medicamentos se van a fundir, se van a ablandar y se van a absorber con la temperatura del paciente. Es decir, que mientras más calor haya, o mejor dicho, el paciente mientras más temperatura tenga elevada, fiebre por ejemplo, se van a disolver, se van a ablandar más rápido y van a hacer su efecto más rápido. Algunos de los ejemplos pueden ser, por ejemplo, los supositorios como el glicerol, el Tempra en supositorios inclusive, y aunque también hay algunas cremas, algunas ungüentos destinados a introducirse a través del recto, pero cumple con la misma función. Otro ejemplo tenemos los primo hermanos de los óvulos, de los supositorios, que son los óvulos, y que precisamente tienen una consistencia sólida o semisólida. Estos óvulos, en lugar de introducirse por el recto, se van a introducir por el canal vaginal y que precisamente tienen un efecto de tipo local. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a cumplir su efecto en el sitio donde fueron introducidos, ¿sí? Su absorción es de tipo tópico y generalmente se utilizan para tratar infecciones de tipo vaginal. Algunos ejemplos de óvulos tenemos al Canesten, al Vagil o al metronidazol junto con la nistatina. Ahora bien, también tenemos las pomadas o los ungüentos, que son preparados a base de uno o varios medicamentos, pueden tener una consistencia acuosa o grasosa, parecida al aceite, y se pueden utilizar en aplicación externa, en aplicación vaginal, o también en algunos casos aplicación rectal, y que generalmente tienen efectos locales. Algunos pueden poseer un aplicador, por ejemplo, en este caso tenemos un medicamento que es el famoso Barbicil, que se va a utilizar a través de la piel, se coloca en la piel, en la lesión y ejerce su efecto. Pero también tenemos al Femizan, que es una pomada que se utiliza para tratar infecciones vaginales, y lo que vemos aquí en esta parte, su aplicador es un dispositivo de plástico en donde se va a introducir el medicamento, se introduce al canal vaginal y se dispara el medicamento para que llegue hasta el sitio donde debe de surtir su efecto. Ahora bien, podemos observar aquí, por ejemplo, una esquematización de cómo utilizar un aplicador. Vemos que el aplicador se conecta al tubo, se carga el medicamento y precisamente una vez que se carga el medicamento se adopta esta posición que se llama posición de litotomía y se va a introducir el disparador, el dispositivo, por conducto vaginal hasta llegar al cérvix para hacer la introducción del medicamento. Generalmente se utiliza en el caso de cervicovaginitis, que son infecciones que se producen a nivel del cuello cervical y del conducto vaginal. Tenemos también a las inyecciones, eso es muy importante. Las inyecciones son medicamentos que se van a formar por una o más drogas en un vehículo acuoso, aceitoso y que deben de mantenerse estériles. ¿Por qué razón? Porque precisamente como son medicamentos que pasan a través del torrente sanguíneo, si uno de estos medicamentos llegase a estar contaminado, puede ser muy probable que desarrolle algún tipo de alguna sepsis o alguna infección sistémica, puesto que la bacteria
entra directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, los famosos medicamentos contaminados, el caso de los pacientes del hospital de Pemex que recibieron una heparina sódica para evitar una coagulación de su catéter y resultaron pues al final muertos por una bacteria. Precisamente hay que tener mucho cuidado con el manejo de los medicamentos estériles. Existen diferentes presentaciones, por ejemplo tenemos la ampolleta, tenemos el frasco ámpula y tenemos la jeringa precargada. La ampolleta puede ser de plástico o puede ser de cristal y es como la que estamos viendo aquí en estas dos presentaciones. El frasco ámpula son aquellos que vienen con un recipiente de cristal y que en la parte de arriba pueden traer un sello de goma y que a través de ese sello atraviesa la barrera para poder sacar el medicamento y que sea administrado. Hay algo muy importante, yo siempre les recomiendo a ustedes, cuando la aguja atraviesa el sello de goma, empieza a perder filo. Entonces yo siempre les recomiendo a ustedes que utilicen dos agujas, una para cargar y una para administrar. ¿Para qué? Para evitar menos el trauma al momento de aplicar la inyección. Y otra cosa muy importante, cuando un medicamento viene sellado, así como que trae aquí su seguro en azul, necesita ser retirado, pero no debe de limpiarse con ninguna sustancia como el alcohol, porque puede facilitar o puede favorecer a la aparición de alguna bacteria. Algo muy importante que mencionar, las jeringas precargadas, como lo habíamos mencionado, son jeringas que ya vienen con el medicamento listo para ser administrado. Únicamente hay que colocar la jeringa y su aplicación es directa. Precisamente por eso se llaman jeringas precargadas, porque ya no tenemos nosotros que hacer la preparación del medicamento. Bueno, continuando con el tema, tenemos a las infusiones, que precisamente las infusiones deben de tener un medio líquido, pero a temperatura. Es decir, necesitamos que esté un poquito caliente para que el medicamento que se introduce pueda ser liberado a la sustancia activa y entonces puede ejercer su efecto dentro del organismo, ¿sí? Estos medicamentos son completamente solubles en agua y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, como el Vaporru utilizado para descongestionar o el Theraflu utilizado para las infecciones virales por gripe o gripa. Ahora bien, tenemos otro tipo de medicamentos que son los efervescentes. Estos medicamentos tienen la particularidad que cuando entran en contacto con agua empiezan a liberar burbujas. Estas burbujas precisamente permiten la liberación del principio activo y generalmente se pueden utilizar en cualquier tipo de pacientes, ya que su uso permite el paso fácil a través del aparato digestivo o bien a través de los sondajes nasogástricos, gastrostómicos, para que puedan ser utilizados en pacientes que no pueden deglutir. Ahora bien, algunos ejemplos son la vitamina C, el calcio o el ácido acetilsalicílico. También tenemos a los jarabes, que son preparados líquidos, que van a estar a base de agua, porque si tienen una base lechosa o una base aceitosa reciben otro nombre, ahorita lo vamos a ver, y pueden tener o no principios activos. Ahí pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo tenemos al Ambroxol y al otro al dextrometorfano, que son medicamentos que se administran por medio de estos jarabes. Ahora, ahí en medio tenemos otro ejemplo, que es el famoso Similiptus, que bueno, es un remedio herbolario, pero que también está desarrollado a forma de un jarabe. Entonces, esto es muy importante, un jarabe puede o no contener una sustancia activa. El principio lo da la forma en la que se prepara y se administra este medicamento. Dijimos que si tenía una base lechosa cambiaba de nombre. ¿Cuál es el nombre? Precisamente las emulsiones. Es un aspecto muy parecido a una crema o un aspecto lechoso. Sí, todos sabemos que hemos tomado la emulsión de Scott. Algunos la tomaron para crecer, no les hizo efecto. Bueno, yo me pasé, me excedí, pero bueno, ahí está. O también, por ejemplo, el Pepto-Bismol. ¿Esto qué permite? Bueno, como son un poquito más espesas, en el caso del Pepto-Bismol, lo podemos utilizar para proteger el estómago de medios agresivos, de alimentos irritantes. Al ser un poquito más espesas, pues recubre por completo las paredes gástricas y entonces eso nos ofrece una mayor ventaja. Además de que en el caso de las emulsiones, como la Scott, al ser un poquito más espeso, su absorción es un poquito más lenta y permite que los nutrientes penetren mejor en los tejidos. Bueno, y por último, los colirios, que son soluciones acuosas que van a ser destinadas a ser aplicadas en el ojo. Instilada significa ser aplicada, es decir, se aplica dentro del ojo.
Esto es muy importante. No solamente los colirios existen, sino también hay soluciones óticas, soluciones que van directamente al oído. Son medicamentos de efecto local, solamente producen su efecto en el lugar donde se aplican, y una ventaja es que, bueno, como son medicamentos locales, pues su inicio de acción es más rápido, nada más que su efecto se reduce al sitio de aplicación. Esto sería todo en cuanto a presentación de medicamentos, jóvenes. Cualquier duda me pueden escribir, tienen mis redes sociales, por WhatsApp, y seguimos leyéndonos, seguimos viéndonos. Recordemos que entramos en fase de receso, nos veremos aquí hasta el próximo 20 de abril, así que mucha suerte, que estén muy bien, cuídense, hasta luego.